resistencia, vamos a poner en un circuito formado por una resistencia pura, la corriente y la tensión están en fase. ¿Qué significa esto que puse aquí? Están en fase, es lo que está acá. Tensión instantánea, corriente instantánea, las formas de ondas, una tiene mayor amplitud, que es de la tensión, y la corriente tiene una menor amplitud, pero las formas de ondas son iguales. Las dos parten del mismo punto, tienen los valores máximos en los mismos tiempos, en los mismos ángulos, y los valores ceros también en el mismo tiempo, en el mismo ángulo. Entonces ahí analizamos un circuito donde tenemos solamente una resistencia eléctrica. Entonces nosotros podemos poner, por lo que vimos hasta ahora, que si tengo un elemento que es una resistencia la corriente, puedo poner acá que la corriente será la corriente que circule por la resistencia V sobre R. Si V es igual a un valor máximo, como pusimos, por el seno de omega t, la corriente por la resistencia va a ser igual a este valor máximo dividido R por el seno de omega t. Ese es en el caso que solamente nosotros tenemos el elemento que les marqué acá, que es la resistencia eléctrica. Resistencia, ¿no? Resistencia R. Esta es la forma que voy a poder calcular la intensidad de la corriente. Como lo hicimos vamos a hacer una división acá. Entonces acá la corriente que estoy analizando acá en una tensión continua, ¿no? La corriente en V continuo. Como venían viendo el año pasado, V sobre R, y acá en corriente alterna es E máximo sobre R seno de omega t. Se da solamente esto con la resistencia.
Y yo puedo decir, acá hay algo importante, que la tensión y la corriente están en fase. Nosotros sabemos que un circuito eléctrico está compuesto también por bobinas y capacitores. Entonces, al tener bobinas y capacitores, aparecen, o la fórmula de realizar el cálculo es totalmente distinta. Entonces ahora vamos a definir lo que es impedancia. Ya estamos en condiciones de definir impedancia. Entonces ponemos acá la impedancia, vamos a ponerlo como título. Entonces vamos a ver el concepto de impedancia. Entonces, la impedancia puede ser la de un elemento aislado. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a ver, un circuito. Vean ustedes. Un circuito en corriente alterna un circuito en corriente alterna puede estar formado por los siguientes elementos. Como una resistencia eléctrica, como vimos el lunes, una resistencia con una bobina, una resistencia con un capacitor, o resistencia, bobina y capacitor, que el orden que pongo los elementos puede estar cambiado, pero entonces yo puedo hablar de que este elemento que está acá, R, me está representando en corriente alterna una impedancia. Estos tres elementos que están acá en forma aislada me están conformando una impedancia. Este otro elemento en forma aislada me está conformando otra. Y el capacitor me está conformando otra. Lo mismo puedo decir acá con el capacitor me está formando una impedancia. Y lo mismo puedo decir que todo lo que tengo acá me está conformando también una impedancia. Y esto de acá, la impedancia del capacitor, que está con la resistencia. Entonces yo puedo
llamar a los elementos impedancias en forma aisladas, como lo hice acá, y como el conjunto que está acá. Y eso depende cómo yo trabaje el circuito. Y vamos a ver lo que es la función impedancia. ¿Qué es la función impedancia? ¿Qué es la función impedancia? Puedo decir que utilizando la definición de la ley de Ohm, la impedancia que se la representa con la letra Z es la relación que hay entre la función tensión y la función intensidad. O dicho de otra manera, son los valores de la tensión, puedo definir así, dividido las corrientes instantáneas. Esto es la impedancia, y la impedancia, su unidad es el ohm. La unidad de Z es el ohm. O sea que en corriente alterna siempre se habla de impedancia. Porque puedo tener una bobina, puedo tener un capacitor o el conjunto, o solamente una resistencia, pero se habla siempre de lo que es la impedancias. Y lo que vamos a ver ahora es un poquito, ya acá la tenemos definida. La impedancia vendría a ser como es la resistencia eléctrica en el circuito de corriente continua. ¿Mm? Y las impedancias pueden ser, como marqué acá, solamente un elemento, varios elementos, como acá, que es Z, o ir al caso de, ir acá a este caso que está aquí, donde tengo tres elementos. En el caso de, en el caso de tener una resistencia, una bobina y un capacitor, les digo que el orden se puede cambiar. Y esto forma parte de un circuito. Vamos a completarlo. Y ya estamos hablando de un circuito de alterna, donde por acá va a circular una corriente instantánea. Acá está mi generador que provee la tensión instantánea. ¿Y cuál es la tensión instantánea? La tensión instantánea va a ser, como vimos el lunes, el valor máximo
por el seno de omega t. Bueno, acá el cálculo de la corriente, si yo tengo que calcular la corriente, va a tener que ser igual a E máximo seno de omega t dividido la que vamos a llamar ahora la impedancia, Z, que recuerden que se mide en ohms. ¿Y qué es la impedancia acá? Observemos, yo la puedo tomar como elementos simples, acá está cada uno de ellos, y cada una la puedo llamar impedancia del capacitor, impedancia de la bobina, impedancia de la resistencia. Lo puedo tomar de esta manera, pero nosotros vemos que aquí tenemos un circuito serie, y entonces como tenemos un circuito serie, nosotros recordemos que cuando tenemos un circuito serie, en un circuito serie o divisor de tensión, ahí tengo, ¿se acuerdan? Teníamos varias resistencias. Esto lo podía resumir a una sola resistencia, simplificar el circuito y hacer un circuito equivalente donde tengo una sola resistencia, y a esta la llamaba resistencia equivalente, donde la resistencia equivalente era la suma de las tres resistencias por estar en serie. Bueno, acá también puedo hacer lo mismo. Puedo decir que este circuito lo puedo transformar a un circuito equivalente con una Z equivalente igual a ZL más ZR, perdón, más ZC, ese es el color, más ZC y más ZR. O sea que el circuito equivalente sería una Z, que la represento de esta manera. Y esta va a ser la Z equivalente que va a tener mi circuito. Bueno, todavía no entramos en la parte de cálculos porque realizar acá los cálculos es un poco más complicado que como hicimos en este caso, ¿no? En este caso donde teníamos solamente la resistencia R y nosotros pusimos que la corriente era, acá en el caso de corriente continua, aplicando la ley de Ohm, la tensión dividido la resistencia. Y esto se los puse para que comparen esto, cómo es en corriente alterna, siempre que hay una resistencia sola, pura,
sola. La corriente se calcula como el valor máximo de la tensión dividido el valor de la resistencia y todo multiplicado por el seno. Y entonces es muy sencillo el circuito, tensión instantánea y corriente instantánea están lo que se dice en fase. Cuando nosotros tenemos elementos como como en este caso, donde ya aparece bobina, capacitor y todo el conjunto, yo puedo construir, llamar impedancia a cada elemento por separado y tener una impedancia equivalente que es, fíjense en que estas están en serie conectadas, ZR, ZL y ZC, y aplico lo mismo que tenía en corriente continua. Pero acá la cosa cambia un poco, porque nosotros sabemos, y ahora lo vamos a repasar, de que esta impedancia de la bobina y esta impedancia del capacitor están representadas en un circuito eléctrico como un número imaginario. Como un número imaginario. Esta está representada con un número imaginario positivo y esta en los imaginarios negativos. Mientras tanto que la resistencia siempre va a ser un número real y positivo. Entonces lo que tendríamos que ver ahora es un poquito de entender un poquito bien qué es el ángulo de fase y ver un poquito de circuito series paralelo y tratar de ver qué es la impedancia. ¿Cómo es el cálculo de esta impedancia? Porque esta impedancia que está acá, si yo tengo que esto es un número real, ZR, y ZL y ZC son números imaginarios, la suma de ambos me da lo que se llama estar trabajando en un plano complejo, donde el plano complejo incluye a los números reales y a los números imaginarios. En definitiva, todavía no lo vimos bien, pero esto de los números imaginarios aparece acá por la razón de que la tensión alterna está constantemente variando con el tiempo, y cuando yo tengo que hacer los cálculos en circuitos como este, hacer el desarrollo del cálculo de, por ejemplo, la corriente, como lo hicimos acá, en el primer circuito, a ver, acá, como lo hicimos acá, en este circuito, que hicimos el valor máximo sobre 100, no es tan sencillo, es bastante complicado y se genera en este circuito una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial y que son difíciles de calcular. Por eso se hicieron unos estudios, se hicieron unos trabajos y se usó una fórmula donde se podía representar, donde se puede representar una fórmula matemática, donde se puede representar esta función seno, que está originada por un vector con un ángulo de fase por donde empieza. Acá el ángulo de fase es 0. Y esta función sinusoidal se la puede escribir como una expresión, la función seno como una expresión que involucra números reales y números imaginarios. Una ecuación que se llama ecuación de Euler. Y en base a eso, nuestros cálculos van a ser mucho más
sencillos para calcular las impedancias. No vamos a trabajar con las funciones como tengo acá, sino voy a trabajar con un vector. Ese vector lo que va a estar representando es esta función con su ángulo de fase. Acá el ángulo de fase es 0 y el vector me va a representar esta función con su ángulo de fase 0. Entonces, tenemos que ver qué ocurre un poquito con los circuitos y lo que es el ángulo de fase. Entonces vamos a poner ángulo de fase. ¿Qué es el ángulo de fase? Bueno, entonces nosotros dijimos que la tensión y la corriente son funciones senoidales. Tensión y corriente, por ejemplo, acá, si esta sería la corriente sería una función seno, ya que la tensión también sería una función seno. Bien. Entonces se representan gráficamente, como lo tenemos acá, con las mismas escalas de tiempo. Recordemos que sobre este eje que tengo acá, puedo poner tiempo como está marcado acá, o su correspondencia con los ángulos, ¿no? Entonces voy a tener tres tipos de fenómenos, digamos, con respecto a cómo va a estar la corriente, que es esta, con la tensión. Y todo dependiendo si tengo una resistencia solamente en el circuito, que acá vemos el caso, y qué pasa si solamente tengo un capacitor en el circuito o una bobina. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a poner con la resistencia, bueno, más o menos sabemos lo que ocurre. Resistencia. R. Entonces ponemos de nuevo en un elemento puro. Cuando digo puro es que solamente en el circuito aparece la resistencia. Entonces, la intensidad y la corriente, perdón, es lo mismo. La intensidad y la tensión están en fase. Eso ya lo habíamos visto el otro día. Están en fase. Y eso se aplica siempre que yo tengo un elemento puro.
Y este sería el caso de resistencia R. Y podemos poner que la impedancia Z, la impedancia que nosotros llamamos Z, vale R en ohms. Y la gráfica de la tensión y la corriente es esta gráfica, la que hay acá. Esa es la gráfica de tensión corriente. Si la copiamos, dibujo la corriente, si esto es tensión, le voy a poner E de T, y significa estar en fase la corriente, vamos a suponer que valor máximo, entonces la corriente va a hacer este camino, y esto significa que están en fase. Y no nos olvidemos que Z es E sobre I. Siempre. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos una bobina. Entonces vamos a poner autoinducción. Autoinducción es hablar de una bobina. Entonces, autoinducción es L. O sea que en el circuito tengo, lo voy a dibujar acá, el circuito arriba, para que no queden dudas de lo que estamos haciendo acá. Esa tensión y corriente corresponde a este circuito, miren. Z vale R. Y esto corresponde a este circuito. Por acá, perdón. Por acá está circulando la corriente. Y acá tengo la tensión instantánea, que son, como dijimos, función seno. Es una función seno. Las dos están en fase. Como habíamos visto, acá. Acá se conserva. Seno, la corriente es seno de omega por T, y acá la tensión es seno de omega por T. Por eso están en fase. Ahora vamos a ver autoinductancia. Autoinducción. La bobina, y se denota con la letra L. Entonces vamos a poner lo mismo que en el caso anterior. En una bobina pura,
Cuando pongo en una bobina pura es que tenemos solamente una bobina en circuito. O si tomo en forma aislada la bobina. La intensidad de la corriente ya no está en fase. Vamos a poner que se retrasa 90 grados. La corriente se retrasa 90 grados o pi sobre 2 respecto de la tensión. Bueno, vamos a ver qué quise poner acá. Para eso vamos a hacer voy a copiar el mismo gráfico. Y ahí está la tensión EDT, pero la corriente se atrasa. La corriente estaría, voy a marcar los valores máximos por la entrada de la corriente. Por acá. Y ahora digo que está atrasada, 90 grados. ¿Dónde tengo los pi sobre 2? Pi sobre 2, si nosotros vemos, seguimos esta línea de acá. Y acá, bueno, no se alcanza a ver, pero acá tiene que estar pi sobre 2. Entonces, se atrasa. ¿Qué significa que se atrasa? Que primero, miren, la línea de tiempo. La línea de tiempo es esta línea que voy a marcar yo ahora acá. Es toda esta la línea de tiempo. Y también puedo poner los ángulos, por supuesto. Les dije que puedo graficar. Puedo graficar los tiempos. O ángulos. ¿Y esto por qué? Una explicación rápida sería por esta expresión que está acá. Miren, seno de omega t. Omega es velocidad angular, t es tiempo, y yo les había dicho que todavía no lo vimos, pero esto es un desplazamiento angular. Yo lo que tengo acá es un ángulo. Entonces puedo representar por tiempos o puedo representar por ángulos. Bien. Volvamos acá. Y ahora que está atrasada, ¿qué significa? Significa que la tensión primero pasa por 0 y justo atrasada 90 grados, atrás, acá, va a pasar por 0 la corriente. Entonces la corriente, si acá pasa por 0, ¿dónde va a tener su valor máximo? La corriente, esto va a tener que venir así, acá va a subir hasta aproximadamente acá, que va a tener su valor máximo, la corriente, va a venir acá,
Y acá